¿Alguna vez amaste a alguien que juraste odiar? Y si te dijera que el amor más verdadero puede nacer precisamente de la antipatía más profunda, que, detrás de una mirada arrogante y un juicio apresurado, puede existir un alma que solo esperaba ser vista de verdad. Esta es una historia que comienza con distancia, desprecio y orgullo, pero que termina donde pocos se atreven a llegar, en la esencia más pura del sentimiento humano. Hoy vas a sumergirte en una de las historias de amor más intensas y transformadoras de la literatura, Orgullo y Prejuicio, pero aquí, contada de una forma que nunca antes habías sentido, con emoción, con alma, con todos los dolores, demoras y descubrimientos de un amor que tuvo que atravesar los muros invisibles del ego, de la clase social, de las apariencias y, sobre todo, del miedo a entregarse. Elizabeth Bennet es el tipo de mujer que desafía las reglas. En un mundo donde los matrimonios se hacen por conveniencia, ella se atreve a desear un amor verdadero. No acepta silenciar sus pensamientos y esconder sus emociones para agradar. Y cuando conoce a Fitzwilliam Darcy, un hombre rico, reservado o impenetrable, todo en ella se revela. Él la juzga como inferior, ella lo juzga como arrogante. El orgullo y el prejuicio son inmediatos. Pero, ¿qué ocurre cuando dos corazones tan distintos se ven obligados a mirarse de verdad? En los próximos minutos, vas a acompañar una travesía de encuentros y desencuentros, cartas que cambian destinos, revelaciones que rompen certezas, y sentimientos que crecen incluso cuando todo parece decir que no deberían. Vas a sentir la tensión de un roce que no se da, del silencio que grita más fuerte que 1000 palabras, y la belleza de un amor que solo florece cuando ambos deciden bajar sus defensas y dejar caer el orgullo. Esta historia te hará reflexionar sobre cuántas veces el amor pasó por tu vida disfrazado de arrogancia, de indiferencia o de alguien que juraste nunca amar. Te recordará que muchas veces juzgamos con los ojos, pero es el corazón quien realmente necesita ver. Así que si crees que el amor verdadero exige coraje, madurez y transformación, quédate hasta el final. Esta historia es para ti. Pero antes de comenzar, comenta aquí abajo, yo creo en el amor, y demuestra que estás lista para entregarte por completo a esta travesía. Dale like ahora mismo, eso ayuda a que nuestro canal lleve historias como esta a más personas que, como tú, están buscando un refugio en medio del caos, un consuelo para el alma, un amor que toque de verdad. Felicitaciones por estar aquí, por ser parte de esta comunidad de corazones sensibles que encuentran en las historias un lugar para sentir. Y si aún no te has suscrito, aprovecha este momento. Cada suscripción es una puerta abierta a nuevas emociones, nuevos encuentros y nuevas versiones de ti misma. Porque el amor verdadero, ese que transforma, empieza con un paso. Y ahora, respira hondo. La historia va a comenzar. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido delicado de las páginas siendo volteadas en el regazo de Elizabeth. Sus ojos, aunque fijos en el libro, estaban perdidos en pensamientos. Era una mañana común en el campo inglés, y la rutina de la familia Bennet seguía su curso, la madre siempre en busca de matrimonios ventajosos, las hermanas entre suspiros y frivolidades, y el padre, cínico y espirituoso escondido entre libros y sarcasmos. Pero Elizabeth era diferente. Ella no soñaba solo con un buen partido, quería un amor que la desafiara, que la viera, alguien que fuera más allá de las apariencias, y que no la viera como una joven más esperando una dote. Por eso, cuando escuchó por primera vez el nombre de Fitzwilliam Darcy, no esperaba nada, y aún así, terminó sorprendida de la peor manera. El Sr. Darcy llegó a Meryton acompañado de su amigo, el amable Sr. Bingley, quien rápidamente despertó el encanto de todos, pero Darcy parecía esculpido en mármol, alto, imponente, envuelto en una frialdad que rozaba el desprecio. Elizabeth lo observó desde lejos en el primer baile. No bailaba, no sonreía, no se esforzaba en agradar. Y entonces, ella lo oyó, es tolerable, pero no lo suficientemente bella como para tentarme. Fue como una puñalada envuelta en elegancia, una frase dicha casualmente, pero que quemó el orgullo de Elizabeth como brasa viva. Ella, tan firme en sus principios, tan segura de su valor, fue descartada como algo inferior, como si su esencia no tuviera peso alguno frente a un hombre con fortuna. A partir de ese momento,
Algo se encendió en ella, no rabia, sino una llama de resistencia. Elizabeth juró que jamás se dejaría afectar por alguien como Darky. Su sonrisa se volvía más afilada cerca de él, sus palabras más punzantes. No retrocedía, ni siquiera ante la presencia intimidante de aquel hombre silencioso, cuyos ojos parecían analizarla como si cada gesto suyo fuera una afrenta al orden invisible que él representaba. Pero lo que Elizabeth no veía, y tal vez ni siquiera Darky comprendía aún, era que, detrás de su orgullo, había un corazón que no sabía cómo expresarse, un hombre que había aprendido a protegerse con rigidez, un hombre que veía en Elizabeth no una amenaza, sino un espejo. Los días fueron pasando y los encuentros entre los dos, aunque accidentales, siempre llevaban una tensión casi palpable. Cada mirada era un duelo, cada palabra, una batalla, y sin darse cuenta, estaban librando una guerra entre el deseo y el ego, entre la verdad y la apariencia. Mientras tanto, el Sr. Bingley se enamoraba de Jane, la hermana de Elizabeth, y los sentimientos entre ellos crecían con ligereza y dulzura, el completo opuesto de lo que ocurría entre Darky y Elizabeth. Pero detrás de las sonrisas del Sr. Bingley estaba la mirada vigilante de Darky, siempre calculando, siempre protegiendo a su amigo de posibles inconvenientes sociales. Elizabeth, por su parte, comenzaba a preguntarse, ¿cómo puede alguien ser tan amable con algunos y tan despreciable con otros? ¿Cómo puede un hombre tener tanto y, aún así, parecer tan vacío? Ella no lo sabía. Pero esa pregunta era un hilo que comenzaba a tirar de la verdadera historia detrás del hombre que juraba odiar. Y quizás, jurar que lo odiaba era solo otra forma de ocultar que, en el fondo, él la hacía sentir demasiado. Las mañanas en la casa de los Bennet transcurrían con la previsibilidad de una obra bien ensayada. La Sra. Bennet hablaba insistentemente sobre los posibles matrimonios de sus hijas, especialmente ahora que el Sr. Bingley mostraba estar encantado con Jane. Las hermanas menores, Elia y Kitty, vivían entre risas, rivalidades y susurros sobre los oficiales de la milicia. Marie, siempre inmersa en lecturas y discursos morales, permanecía ajena a los tumultos del corazón, pero Elizabeth seguía cargando, en silencio, la incomodidad provocada por la arrogancia de Darky. Trataba de convencerse de que no le importaba, que su antipatía era racional, justa, merecida, pero la verdad es que, desde aquel primer baile, Darky había empezado a ocupar un lugar en sus pensamientos no como un sueño romántico, sino como una herida abierta, y aún así, una parte de ella anhelaba cada nuevo encuentro, como si algo dentro de sí deseara desafiarlo otra vez. Fue durante una caminata por los alrededores de la propiedad de Netherfield cuando Elizabeth lo vio nuevamente, a lo lejos. El viento frío traía el aroma de las hojas húmedas, y el cielo nublado parecía reflejar su propio estado de ánimo. Darky estaba inmóvil, observando el horizonte con las manos cruzadas a la espalda, como un hombre que siempre carga más de lo que muestra. Cuando la vio, hizo una breve reverencia. Ninguna sonrisa, ninguna invitación, solo esa mirada, directa e indescifrable. Elizabeth sintió el cuerpo tensarse, pero, en vez de retroceder, fue ella quien se acercó primero. Sr. Darky, dijo, inclinando levemente la cabeza, espero que esté disfrutando de nuestros senderos bucólicos y de nuestra sociedad poco impresionante. Él no se inmutó. La naturaleza aquí es admirable. En cuanto a la sociedad, es variada. La respuesta fue como un golpe delicado, y Elizabeth comprendió el juego de palabras. Él aún se creía superior, aún pensaba que el campo y su gente eran inferiores a su linaje y fortuna. Pero algo, en ese momento, era diferente. Había una vacilación sutil en Darky, una grieta casi imperceptible en la armadura de indiferencia. Sus ojos la miraban como si buscaran algo, aprobación, tal vez, o redención. A veces, el valor de una persona está donde menos se espera, dijo ella con firmeza, pero no todos tienen ojos para ver. Y entonces se dio la vuelta, dejándolo allí, entre la niebla y las palabras no dichas. Esa misma noche, llegó una nueva invitación a la casa de los Bennet, una cena en Netherfield. La emoción fue general, especialmente para Jane, que soñaba con el corazón ligero. Elizabeth, en cambio,
se sentía dividida. Parte de ella quería evitar a Darky a toda costa. Otra parte quería estar lo suficientemente cerca como para verlo ceder. La cena reveló más que cortesías y apariencias. Elizabeth, sentada junto a Darky en la mesa, fue provocada con sutilezas, con miradas, con silencios que decían más que las palabras, y aunque la Sra. Bennet cometiera torpezas en voz alta o riera demasiado fuerte, Darky parecía, por primera vez, incómodo, no con los demás, sino con su propia actitud frente a la familia de Elizabeth. Y ella lo notó. Tal vez el orgullo que tanto criticaba era, en realidad, una prisión, y Darky estuviera intentando, poco a poco, encontrar la llave. Pero, mientras ella se cuestionaba, él aún luchaba contra sus propios muros, y en esa batalla entre los sentimientos y el estatus, la guerra apenas comenzaba. La cena en Netherfield no terminó como Elizabeth esperaba, ni como Darky temía. El ambiente en la mesa, aunque pulido y cortés, estaba cargado de una tensión silenciosa, casi imperceptible para los ojos más ingenuos, pero para Elizabeth, cada gesto de Darky, cada respuesta contenida, cada mirada que se desviaba con un segundo de atraso, era como una carta no escrita, una confesión sofocada que flotaba entre ellos. De regreso en la casa de los Bennet, las hermanas aún hablaban, animadamente sobre la decoración, los trajes y las sonrisas intercambiadas. Pero Elizabeth no lograba concentrarse. Las palabras de la cena resonaban en su interior, especialmente la forma en que Darky la miraba cada vez que hablaba con naturalidad, con inteligencia, con gracia, como si él no esperara encontrar tal claridad de espíritu en una mujer que no pertenecía a su mundo. Esa noche, en su habitación, a la tenue luz de una vela, Elizabeth se sentó frente a su pequeño escritorio, tomó una hoja de papel y, con la pluma ya mojada en tinta, comenzó a escribir. Pero no era una carta real, era un desahogo silencioso para sí misma. ¿Por qué me siento tan inquieta tras haber estado en presencia de un hombre que tanto me irrita? ¿Es posible que haya algo más bajo su armadura fría de lo que mis ojos pueden ver? ¿O es solo vanidad, suya y mía? Pero, como tantas palabras sinceras, aquella carta nunca fue terminada, y tampoco sería enviada. Elizabeth apagó la llama de la vela, pero dentro de sí, algo había sido encendido, una chispa que ella aún se negaba a reconocer. En los días siguientes, Jane fue invitada a pasar un tiempo en Netherfield. La felicidad de su hermana era palpable, y Elizabeth, encantada por el brillo en los ojos de Jane, alentó la visita. Pero no pasó mucho tiempo hasta que llegó una carta, escrita con manos temblorosas por Jane. Había enfermado y estaba siendo cuidada por la Sra. Bingley. La preocupación llevó a Elizabeth a cruzar los campos a pie, en medio de la niebla matutina. Llegó a la mansión con el dobladillo del vestido sucio, las botas empapadas y el rostro enrojecido por el viento. Al entrar en el salón, todos la miraron, pero fue Darky quien se levantó primero. Por un breve instante, ella lo vio, sin máscara. El asombro en los ojos de él no era de desprecio, sino de genuina admiración. Ella, tan diferente de las damas de ciudad, había desafiado las convenciones y había caminado sola para ver a su hermana. Aquello tocaba algo en Darky que no sabía cómo nombrar, una mezcla de sorpresa, deseo e incomodidad. Durante la estancia, los encuentros entre ambos se volvieron inevitables. En la biblioteca, cruzaban miradas. En la sala de música, intercambiaban palabras veladas. Elizabeth hablaba con ironía, Darky con contención, pero ambos sabían que había más detrás de lo que se decía. La Sra. Bingley, por su parte, percibía el interés de su hermano adoptivo y no ocultaba su desdén. Se burlaba de los modales de Elizabeth, de su familia, de su origen. Pero Darky, a pesar de su silencio, no respaldaba las críticas. Observaba, absorbía y se inquietaba. Cada nuevo día, el mundo ordenado de Darky comenzaba a desmoronarse. Elizabeth, con su ligereza e inteligencia, estaba desmontando, sin saberlo, todo lo que él creía saber sobre el amor, el matrimonio y lo que realmente importa. Pero mientras un corazón se rendía en silencio, el otro aún cargaba las marcas de un orgullo herido, y ambos, atrapados entre lo que sentían y lo que no se atrevían a decir, seguían escribiendo con los ojos, los gestos, los silencios, una historia que, por ahora,
solo existía en los espacios entre las palabras. Los días en Netherfield se arrastraban como páginas pasadas lentamente en un libro donde nadie se atrevía a tocar el clímax. Jane, aún pálida, se recuperaba con serenidad, y Elizabeth permanecía a su lado firme, gentil, pero cada vez más envuelta en pensamientos que se negaban a callar, y siempre que Darky aparecía, algo dentro de ella se desordenaba. No sabía explicarlo, solo lo sentía. Darky, por su parte, parecía librar una batalla contra sí mismo. Observaba a Elizabeth con la cautela de quien teme que un paso en falso revele demasiado. Ella era distinta, no solo distinta a las demás mujeres que conocía, sino distinta al mundo que él había aprendido a valorar. Elizabeth no lo adulaba, no se callaba ante su presencia, y, lo más importante, lo hacía reír, aunque él se negara a hacerlo en voz alta. Fue en una de esas tardes grises cuando sucedió. Elizabeth estaba sola en la biblioteca de Netherfield, hojeando un ejemplar desgastado de poesía romántica, cuando escuchó pasos contenidos detrás de sí. Era Darky. Intercambiaron un saludo breve. El silencio entre los dos era denso, y aún así, había algo reconfortante allí, como si ese silencio dijera más que cualquier conversación cortés. ¿A usted le gusta la poesía?, preguntó él, con la voz baja, casi vacilante. Elizabeth sonrió, sin apartar la vista del libro. Solo aquella que toca el corazón, la que solo intenta sonar bonita, me aburre. Darky se acercó algunos pasos. Entonces, usted valora la verdad más que el adorno. Ella cerró el libro con delicadeza, girándose para mirarlo de frente. Siempre. ¿Y usted? Él vaciló un segundo. Luego respondió, últimamente he aprendido que hay verdades que asustan, pero son las que permanecen cuando todo lo demás se derrumba. Era una respuesta inesperada. Elizabeth sintió el peso de sus palabras, pero no supo con certeza qué quería decir. Quizás ni él mismo lo sabía. El momento fue interrumpido por la llegada de Caroline Bingley, siempre vigilante, siempre disfrazada de amabilidad. Entretejió su brazo con el de Darky con naturalidad y lo arrastró lejos, como quien intenta rescatar algo que siente que se le escapa entre los dedos. Más tarde, ese mismo día, Elizabeth estaba en el jardín, buscando aire para aliviar sus pensamientos, cuando fue sorprendida por Darky. Él había dejado la compañía de los demás, y ahora estaba allí, solo frente a ella, con una expresión que no reconocía, vulnerable. Señorita Bennet, comenzó, con voz contenida, me gustaría decir que mi observación en el baile, aquella noche, fue impensada. Elizabeth lo miró, sin ocultar la sorpresa. Pensada o no, señor, usted dejó clara su opinión sobre mí, y, sinceramente, no me ofendí, solo confirmé lo que ya imaginaba. Darky dio un paso hacia ella, pero se contuvo. No siempre somos lo que parecemos ser, y no siempre lo que decimos refleja lo que sentimos. Fue una disculpa, no exactamente, pero era lo más cercano que alguien como Darky podría llegar a ofrecer. Elizabeth sintió algo moverse dentro de sí, una duda, un estremecimiento. Antes de que pudiera responder, él se despidió con una leve inclinación de cabeza y se alejó por el sendero de piedra, como un hombre que carga el peso de sus propias verdades. Y ella se quedó allí, entre las flores y las nubes bajas, con el corazón latiendo como si algo hubiera cambiado, como si aquel orgullo que despreciaba se hubiera, por un breve momento, inclinado, como si el prejuicio que alimentaba estuviera comenzando a confundirse con algo más profundo. La estancia en Netherfield llegaba a su fin, y Jane, ya recuperada, estaba lista para regresar a casa. Elizabeth, sin embargo, llevaba consigo algo más que la imagen del campo húmedo y de los salones elegantes. Cargaba en el pecho una inquietud silenciosa, un conflicto interno que le impedía comprender con claridad lo que sentía respecto al señor Darky. De vuelta en Longbourn, la rutina se restableció, al menos en apariencia. La señora Bennet volvió a soñar despierta con el matrimonio de Jane y Bingley. Lydia y Kitty retomaron su obsesión por los oficiales de la milicia, y Elizabeth se encerró en sus propios pensamientos. Incluso, ante el entusiasmo de su madre por los posibles enlaces matrimoniales, no lograba olvidar los ojos de Darky al ofrecer aquella disculpa o algo parecido. ¿Qué había sido aquello? ¿Un intento de acercamiento? ¿Un gesto de arrepentimiento?
o simplemente un momento de debilidad de alguien que, en el fondo, aún se consideraba demasiado superior como para disculparse por completo. Elizabeth intentaba apartar esas preguntas. Después de todo, Darky seguía siendo el hombre que la había ofendido, que había menospreciado su posición social, que observaba a su familia con desprecio. No importaba lo que dijera o hiciera, ella no caería en la trampa de conmoverse. Con palabras ambiguas, pero el corazón, ese rebelde sin normas, comenzaba a actuar en su contra. El tiempo pasó, y, como si la trama quisiera jugar con el destino, un nuevo personaje apareció en la historia de los Bennet, el señor Collins, primo lejano y heredero legal de Longbourn. La propiedad familiar. Era un hombre pedante, completamente atado a las convenciones sociales y, para desesperación de Elizabeth, decidido a encontrar esposa entre las hijas de su tío. Fue entonces cuando, con pompa y una total falta de sensibilidad, el señor Collins declaró su intención de casarse con Elizabeth y fue rechazado de inmediato. La negativa causó revuelo en casa, especialmente en su madre, que veía en esa unión una salvación económica. Pero Elizabeth sabía que no podía entregarse a una vida sin amor, incluso bajo el peso de las expectativas. Mientras tanto, Jane sufría en silencio por la ausencia de Bingley, quien había partido a Londres de forma repentina, sin mayores explicaciones. Elizabeth veía en el dolor de su hermana un reflejo cruel de las injusticias del mundo en el que vivían, donde los sentimientos sinceros eran sacrificados constantemente en nombre de las conveniencias y las apariencias. Las cartas se convirtieron en el refugio de Jane y, entre líneas, Elizabeth comenzó a sospechar que alguien podría estar detrás del alejamiento repentino de Bingley. Fue en ese contexto de frustraciones, propuestas no deseadas y corazones heridos que Elizabeth recibió una invitación inesperada. Visitar a su amiga Charlotte Lucas, que acababa de casarse con el señor Collins, a regañadientes, pero deseosa de respirar nuevos aires, aceptó. El viaje no solo la llevaría a un nuevo entorno, sino también a un nuevo encuentro con alguien que creía haber entendido por completo, alguien que seguía provocando su mente, desafiando su juicio y desestabilizando sus certezas. Porque el destino, con su fina ironía, aún no había terminado de tejer los hilos de esta historia de orgullo, prejuicio y sentimientos no pronunciados. El viaje a la casa parroquial de Charlotte fue recibido por Elizabeth como un alivio disfrazado. Lejos de la presión materna, de las expectativas sociales asfixiantes y del dolor silencioso de Jane, al fin podía respirar y observar, con su mirada siempre aguda, la extraña vida de su amiga, ahora casada con el insoportablemente pomposo señor Collins. Charlotte, práctica y resignada, parecía haberse adaptado a su nueva vida. Había encontrado consuelo en la estabilidad, aunque el amor estuviera ausente. Elizabeth, por el contrario, seguía aferrada a la idea de que un matrimonio sin sentimientos era una prisión voluntaria, y cada cena con Collins, cada sermón pronunciado con voz monótona, confirmaba su convicción. Pero fue en la residencia de Lady Catherine de Bourgh, una aristócrata rígida, tía de nada menos que Fitzwilliam Darcy, donde lo inesperado sucedió. Lady Catherine, con toda su pompa y autoritarismo, recibió a Elizabeth como quien examina a un insecto raro. Hizo preguntas invasivas, comentó sobre la falta de fortuna de la joven y se sorprendió con su osadía al responder con elegancia y firmeza. Era evidente que no estaba acostumbrada a mujeres que pensaran por sí mismas, y allí, entre alfombras persas y paredes cubiertas de genealogía, apareció Darcy. El reencuentro fue tan tenso como silencioso. Elizabeth no esperaba verlo allí, y mucho menos esperaba sentir que su corazón se aceleraba de manera tan absurda. Él la saludó con una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible, pero sus ojos dijeron más de lo que cualquier palabra se atrevía. En los días siguientes, Darcy comenzó a aparecer con frecuencia en la residencia parroquial, siempre con justificaciones vagas, siempre buscando algo que ni él sabía nombrar. Elizabeth, por su parte, fingía desinterés, pero su alma despertaba en cada nuevo encuentro, y entonces llegó el paseo por los alrededores de la propiedad de Lady Catherine. Era una tarde gris, y el viento traía el perfume de las flores que resistían el cambio de estación. Elizabeth caminaba sola cuando, al doblar por un sendero,
se topó de frente con Darky. Ambos se detuvieron. El tiempo pareció suspenderse. Señorita Bennet, dijo él, con voz contenida, ¿puedo acompañarla? Ella dudó un instante, pero asintió. Caminaron en silencio. El sonido de sus pasos sobre las hojas secas llenaba el espacio entre las palabras no dichas, hasta que él se detuvo. Se volvió hacia ella, y con una expresión que oscilaba entre angustia y determinación, habló: «He luchado contra esto. Créame, he luchado con todo lo que soy, pero ya no puedo más». Elizabeth sintió el cuerpo paralizarse. El viento pareció detenerse. «La amo», dijo él, «la amo a pesar de todo, a pesar de su familia, de su posición, de las consecuencias. La amo como nunca imaginé amar a alguien». Ella lo miró, atónita. La declaración fue como un rayo rasgando el cielo de una tormenta a punto de estallar, pero en lugar de conmover, las palabras de Darky encendieron el fuego del orgullo que ella misma escondía. «Entonces me ama, a pesar de mi inferioridad», respondió con la voz temblorosa. «Su orgullo todavía habla más alto que su corazón, señor». Él intentó explicarse, pero ella no lo dejó. Lo acusó de haber alejado a Bingley de Jane, de juzgar sin conocer, de creerse superior a todos, y cuando terminó, jadeante, se dio cuenta de que Darky estaba inmóvil, el rostro tenso, los ojos sombríos, sin decir una palabra más. Él la miró unos segundos y se fue. Elizabeth se quedó allí, sola, con el corazón latiendo como un tambor descompasado. Había sentido dolor, rabia y algo más, algo que no lograba nombrar. Lo había rechazado, pero no había ganado. ¿Por qué? En ese momento, descubría que sus certezas comenzaban a desmoronarse, y que el amor, a veces llega disfrazado de arrogancia, y se va dejando nostalgia. La mañana siguiente trajo más que el rocío sobre las ventanas de la casa parroquial. Trajo una carta, entregada discretamente por un criado. Estaba doblada con una precisión obsesiva, el nombre de Elizabeth escrito a mano, con una caligrafía firme y elegante. Era de Darky. Con las manos temblorosas, subió las escaleras hasta su habitación y cerró la puerta. El silencio era absoluto. Por un instante, dudó, tenía ganas de romperla, de no darle a él el poder de explicarse sobre algo que ella ya consideraba imperdonable, pero había algo en aquella carta, quizá el peso con que fue entregada, o la forma en que su nombre fue escrito que le impedía ignorarla, y entonces leyó. Las palabras de Darky se desplegaban como una confesión. No pedía disculpas con facilidad, pero allí, entre líneas cuidadosamente escogidas, había arrepentimiento, había dolor y había verdad. Comenzaba reconociendo lo desastroso de su declaración. Admitía que dejó que el orgullo guiara sus palabras y que, al hacerlo, hirió a la mujer que amaba, pero también, por primera vez, abría su mundo para ella. Contó cómo, desde joven, fue criado para creer que los lazos sociales debían mantenerse dentro de ciertos círculos, que casarse con alguien de posición inferior sería un error, una deshonra, y cómo, al conocer a Elizabeth, todo aquello que había aprendido empezó a desmoronarse, pero no sin lucha. Confesaba que luchó contra sus propios sentimientos no porque ella fuera indigna, sino porque él mismo aún estaba atrapado en lo que consideraba correcto. Y entonces llegó la parte más inesperada. Darky revelaba la verdad sobre George Wickham, el hombre que Elizabeth hasta entonces consideraba encantador e injustamente tratado. En la carta, Darky exponía cómo Wickham, hijo de un empleado de la familia, fue acogido como un hermano, pero que, en respuesta, sedujo a su hermana menor y trató de huir con ella por interés en su dote. Elizabeth palideció al leer esas líneas. El mismo Wickham, que había cautivado su mirada con palabras dulces y sonrisas fáciles, era un canalla disfrazado, y ella le creyó. La carta también explicaba que Darky, sí, había interferido en la relación entre Jane y Bingley, pero no por desprecio. Él sinceramente creía que Jane no estaba enamorada, que su amigo saldría herido, pero ahora, al repasar todo, él veía que su intervención fue un error. Al terminar la lectura, Elizabeth dejó caer la carta sobre su regazo. El corazón le latía con fuerza, la mente giraba como un torbellino. Había juzgado a Darky basándose en la primera impresión. Había permitido que su propio orgullo pintara un retrato distorsionado de alguien que, a pesar de sus defectos,
poseía una integridad poco común, y ahora, ¿qué hacer con eso? Salió a caminar, tratando de ordenar sus pensamientos. El cielo nublado parecía reflejar la confusión que llevaba dentro. Cada paso resonaba con el eco de sus certezas desmoronándose. Por primera vez, veía a Darky como un hombre real, con dolores, miedos, errores y remordimientos. Ya no era el símbolo de todo lo que ella despreciaba, era un hombre que la amaba, pero sería ya demasiado tarde. Elizabeth sabía que aquel orgullo que la llevó a rechazarlo también le impedía reconocerlo. El prejuicio que ella condenaba en él, tal vez también habitaba en su propio corazón, y ahora, con la verdad en sus manos, solo quedaba una pregunta. ¿Estaba ella lista para perdonar? Los días siguientes pasaron como si estuvieran envueltos en una niebla espesa. Elizabeth llevaba la carta como quien guarda una llave antigua, una pieza pequeña, pero capaz de abrir puertas que jamás pensó que existieran. La lectura seguía resonando en su mente, fragmentos de lo que Darky había escrito emergiendo sin aviso en cada momento de soledad. Wickham, Jane, la disculpa velada, la vulnerabilidad inesperada de un hombre que ella creía hecho de piedra. Era como si no hubiera leído solo una carta, sino el alma misma de Darky, pero no tenía con quién compartir aquel torbellino, ni siquiera con Charlotte, que vivía inmersa en su adaptación a la existencia mediocre junto al Sr. Collins. Elizabeth percibía con claridad que su amiga había aceptado una vida sin amor a cambio de seguridad. Era una elección práctica, pero también un recordatorio cruel de lo que puede suceder cuando uno renuncia a soñar. Y Elizabeth aún soñaba, aunque no lo admitiera. Aunque sus sueños estuvieran en conflicto con su razón, se preguntaba en silencio si Darky pensaba en ella. Sí, al escribir aquella carta, esperaba perdón o simplemente alivio. Sí, al confesarlo todo, deseaba ser visto de verdad por primera vez. Y más aún, si ella tendría el valor de mirarlo con otros ojos, sin el lente del orgullo que ambos usaban. Como escudo, el destino, es siempre irónico, le daría una nueva oportunidad para ver a ese hombre y para verse a sí misma. Pocas semanas después, Elizabeth fue invitada a viajar con sus tíos, los Gardiner, en una excursión por los campos del norte. El viaje era sencillo, lejos de las pompas y fiestas del sur de Inglaterra, pero para ella significaba un nuevo comienzo, un espacio entre el dolor y la decisión, una oportunidad para reencontrar su propia paz. Durante una parada inesperada en la región de Derbyshire, los tíos insistieron en visitar una gran propiedad, Pemberley. Elizabeth dudó. Pemberley era la casa de Darky, pensó en rechazar la visita, pero el impulso de verla, de ver su mundo con sus propios ojos, fue más fuerte que la prudencia. Y allí, frente a aquella mansión imponente, rodeada de jardines exuberantes y un lago tranquilo, algo en su pecho se estremeció. No era solo belleza, era dignidad, era serenidad. Y entonces lo vio. Darky, a lo lejos, sin anuncio, sin formalidades. Solo él, sencillo, vestido con modestia, como si aquel lugar no fuera un trono, sino un hogar. Al ver a Elizabeth, sus ojos se abrieron, pero no por vergüenza. Había allí sorpresa y esperanza. No evitó el encuentro, al contrario, se acercó con una sonrisa contenida, pero real, y, por primera vez, Elizabeth lo vio distinto, sin arrogancia, sin máscaras. Señorita Bennet, le dijo él, inclinándose levemente, es un honor inesperado. Elizabeth sintió sus mejillas ruborizarse. Señor Darky, yo no sabía que se encontraba en casa. Solo vinimos a ver los jardines. Y me alegra por ello, respondió él, con sinceridad. Es usted muy bienvenida aquí. La conversación fue breve, pero cargada de nuevos gestos. Ya no había hostilidad, ni silencio agresivo, solo un intercambio de miradas que decía, te he cambiado, y quizá tú también. En los días siguientes, Darky comenzó a visitar a los Gardiner con amabilidad, hablaba con los tíos de Elizabeth, con respeto, sin una sombra de superioridad. Con cada gesto, él deshacía una impresión anterior, y con cada nueva mirada, Elizabeth sentía que algo dentro de ella se reorganizaba. Comenzó a ver, no con los ojos, sino con el corazón. Quizás, el amor no nace del encanto inmediato, sino del valor de mirar de nuevo, y por primera vez, se permitió preguntar, ¿y si él fuera el hombre correcto?
Las tardes en Derbyshire se volvieron inesperadamente dulces. Elizabeth, acostumbrada a librar batallas internas con su orgullo herido, ahora caminaba por jardines florecidos, acompañada de pensamientos que ya no sabían si pertenecían a la razón o al corazón. Darky era otro hombre, no en su esencia, esa. Tal vez, ella nunca la había conocido del todo, pero sí en la forma en que se mostraba al mundo. Ahora con humildad, sonreía más, escuchaba con atención, y cuando miraba a Elizabeth, ya no había juicio en su expresión, sino un calor contenido, un afecto no declarado. Fue en una tarde soleada, a la orilla del río que serpenteaba por los jardines de Pemberley, que ambos se encontraron a solas. Elizabeth observaba la corriente cuando escuchó pasos firmes detrás de ella. No se giró, sabía quién era. Este lugar tiene una paz curiosa, dijo ella, sin mirarlo. Es cierto, respondió Darky, acercándose lentamente. Pero hoy, me parece más vivo. Elizabeth sonrió, apenas, tal vez porque ahora lo ve con otros ojos. Él la observó con seriedad, pero con ternura, o quizá, porque ahora tengo algo más precioso que contemplar. Finalmente, ella se volvió para enfrentarlo. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello, y sus ojos, aún recelosos, cargaban una dulzura tímida. Por primera vez, no hubo tensión entre ellos, solo silencio, un silencio cómodo. Confieso que nunca imaginé estar aquí, sentada junto a usted, en Pemberley, con paz en el corazón. Darky bajó la mirada, como quien guarda un secreto. Yo tampoco imaginé que alguien como usted pudiera habitar mis pensamientos de forma tan constante. Elizabeth se sonrojó, era raro para ella quedarse sin palabras, pero allí, frente a un hombre que antes fuera el reflejo de todo lo que despreciaba, el silencio parecía más elocuente que cualquier frase cuidadosamente formulada. La carta, comenzó ella, o con vacilación, la leí más de una vez, y con cada lectura, fui descubriéndolo no solo a usted, sino también a mí misma. Él permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Lo juzgué con dureza, me basé en apariencias, en impresiones, en historias mal contadas, pero después de leer sus palabras, comprendí cuánto yo también estaba atrapada en cierto tipo de orgullo. Darky la miraba con una mezcla de admiración e incredulidad. Usted no me debe nada, Elizabeth. Si cambié, fue porque lo necesitaba. ¿Por qué? Por primera vez en mi vida, deseé ser digno de alguien, y ese alguien era usted. Su nombre en los labios de él fue como una caricia. Elizabeth desvió la mirada, conmovida. No era una declaración romántica como las de los libros, era más real, más densa, más humana y más poderosa. Pero el destino, implacable como suele ser, nunca permite que la felicidad se instale sin antes poner a prueba el amor en su dolor. Esa misma noche, una carta trajo malas noticias. Lydia, la hermana menor de Elizabeth, había huido con George Wickham. El escándalo era inevitable. Elizabeth sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El honor de la familia estaba en ruinas. Las consecuencias serían devastadoras. Nadie querría casarse con una Bennet ahora, ni siquiera Darky, y con el corazón oprimido, supo todo lo que estaba floreciendo entre ellos. Corría el riesgo de marchitarse. La noticia de la fuga de Lydia cayó sobre la casa de los Gardiner como un trueno en una tarde serena. Elizabeth, que hasta entonces experimentaba la ligereza de un amor en formación, ahora sentía el peso de la vergüenza y la desesperación aplastando su alma. La carta de su hermana Jane había sido escrita a toda prisa, manchada de lágrimas, describiendo el escándalo. Lydia había huido con George Wickham y, hasta ese momento, no había señales de que él pretendiera casarse con ella. Era un desastre, un acto impensado que manchaba a toda la familia. Elizabeth apenas pudo terminar la lectura. El nombre de Wickham ardía en su mente como una traición, no solo por ser un canalla, sino porque ella misma lo había defendido, había creído en sus mentiras, había puesto su palabra por encima de la de Darky, y ahora, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo mirar a los ojos a un hombre que había sido rechazado por su arrogancia? Cuando su propia familia se sumía en el escándalo por imprudencia, se levantó de la silla con el rostro pálido y el corazón desbocado. Los tíos Gardiner intentaban consolarla, pero el dolor era demasiado agudo. Elizabeth se sentía impotente,
como si todo su esfuerzo por vivir con dignidad estuviera siendo tragado por un error que no era suyo, pero cuyas consecuencias caerían sobre ella y todas sus hermanas. Esa misma tarde, Darky apareció. Elizabeth lo encontró en el jardín, el rostro sereno, los ojos atentos, y deseó no haberlo visto. ¿Deseó desaparecer? ¿Está bien, señorita Bennet?, preguntó él, al notar su palidez. Ella vaciló, pero no había cómo ocultarlo. No, no lo estoy. Mi hermana Lydia ha huido con el señor Wickham. El silencio fue inmediato. El rostro de Darky se endureció, pero no con juicio, sino con dolor. Huyó, repitió, como si necesitara asegurarse de haber oído bien. Sí, respondió Elizabeth, con la voz quebrada, y no hay ninguna garantía de que él vaya a casarse con ella. Mi familia está arruinada. Ella esperaba desprecio, esperaba frialdad, esperaba el orgullo que un día él exhibió con tanta naturalidad, pero él simplemente la miró con compasión. ¿Puedo hacer algo? Elizabeth negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con brotar. No, no hay nada que hacer, y usted no debería involucrarse en esto. Esta situación solo confirma todo lo que usted ya pensaba de mí y de mi familia. Pero Darky no se movió. Sus ojos estaban clavados en los de ella, intensos, dolidos. Está equivocada, señorita Bennet. Esta situación solo confirma cuánto la admiro, por su valentía, por su dignidad y por el amor que demuestra hacia quienes la rodean. Ella no supo qué decir, y entonces él se despidió con un gesto breve, casi formal. Espero que todo se resuelva de la mejor manera posible. Adiós, señorita Bennet, y se marchó. Elizabeth permaneció inmóvil, con el corazón roto. No sabía que esa sería la última vez que lo vería en semanas. Creía haberlo perdido todo, el respeto de Darky, la esperanza de un futuro digno, el poco orgullo que le quedaba. Pero lo que no sabía era que él no se había marchado por vergüenza, se había marchado para salvar a su familia. Los días que siguieron a la partida de Darky fueron una mezcla amarga de angustia y silencio. Elizabeth regresó a Longbourn con el peso de la vergüenza sobre los hombros, el corazón inquieto y la esperanza sepultada bajo los escombros del escándalo familiar. Su llegada a casa fue recibida con miradas afligidas, susurros contenidos y el rostro desfigurado por la preocupación de su padre. La casa de los Bennet, antes escenario de frivolidades y sueños románticos, ahora era invadida por el temor al desprecio social. La reputación de todas las hermanas estaba en juego, el nombre de la familia al borde del abismo. Y Lydia seguía desaparecida, entregada a un hombre cuya verdadera naturaleza Elizabeth había conocido demasiado tarde. Sentía una culpa desgarradora, no solo por Lydia, sino por haber creído en las mentiras de Wickham, por haber rechazado a Darky con palabras duras, y por haber dejado que el orgullo cegara su juicio. Pero el mundo no se detenía. Cada nuevo día traía consigo un nuevo rumor en el pueblo. Algunos decían que Wickham había sido visto en Londres. Otros aseguraban que había abandonado a Lydia. La señora Bennet lloraba histéricamente, mientras el señor Bennet se sumía cada vez más en el silencio, perdido en arrepentimientos. Y entonces, un milagro. Una carta llegó a manos del señor Bennet. Venía de su cuñado, el señor Gardiner. Decía que Lydia y Wickham habían sido encontrados en Londres, que se había arreglado un matrimonio y que todo sería resuelto discretamente. La dote, aunque modesta, había sido negociada. Las condiciones aceptables, el escándalo contenido, la familia respiró aliviada. El desastre, aparentemente, había sido evitado, pero Elizabeth no se conformó con el alivio inmediato. Algo en la carta de su tío la inquietaba. La forma en que describía la resolución era demasiado vaga, casi desconectada de la verdad. Y entonces, con delicadeza, buscó saber más. Fue solo semanas después que la verdad salió a la luz, no por palabras directas, sino entre líneas, confidencias y pequeños detalles omitidos por respeto al silencio de un hombre. Darky fue el quien encontró a Wickham, fue el quien supo de su paradero, quien lo confrontó, quien ofreció no solo dinero, sino la oportunidad de reparar parte del daño causado. No lo hizo por honor, ni por obligación, lo hizo por Elizabeth. Ella supo que Darky había pedido
al señor Gardiner que mantuviera el secreto, que no deseaba reconocimiento, que no buscaba gratitud, solo quería verla libre del peso de una vergüenza que no merecía cargar. Elizabeth leyó todo esto con los ojos llenos de lágrimas. Cada gesto oculto de Darky era un grito silencioso de amor, un amor que no exigía reciprocidad, que no pedía aplausos, que simplemente actuaba. Pensó en las palabras duras que había dicho, pensó en cuánto lo había juzgado, en cuánto había permitido que el prejuicio ocultara la verdad, y ahora, allí, con la certeza de que el hombre que alguna vez despreció, había salvado a su familia de la ruina, no con discursos, sino con actos, su corazón se rindió. Era él, el hombre al que había aprendido a amar, en silencio. A pesar del escándalo silenciado y del matrimonio improvisado entre el guía y Wickham, la casa de los Bennet no volvió a ser la misma. La reputación, aunque aparentemente preservada ante los ojos de la sociedad, había sido manchada en los bastidores de los salones y cenas. Elizabeth veía con claridad lo que su madre se negaba a admitir, que todo ahora pendía de un hilo delgado de aceptación. Cualquier nuevo paso en falso costaría caro, pero lo que más la afligía no era la opinión de los vecinos, sino el silencio de Darky. Desde su partida abrupta tras la confesión de la fuga del día, no había dado señales, ninguna carta, ninguna visita, ninguna palabra, y, sin embargo, ella sabía lo que él había hecho, sabía que había descendido al infierno social de Londres, enfrentado a Wickham, renunciado a su propio orgullo y a su propio nombre. Por ella, y aún así, había desaparecido. Elizabeth se preguntaba, noche tras noche, si él había perdido toda esperanza, si creía que, a pesar de sus esfuerzos, ella jamás aceptaría su amor. Tal vez se había cansado de luchar por alguien que lo rechazó cuando más vulnerable se mostró. Tal vez, ahora que la paz había vuelto a Longbourn, él se encontraba lejos, intentando olvidar, pero había algo que ella no olvidaba, el tono de su voz al decir, «Te amo como nunca imaginé amar a alguien», la firmeza silenciosa en su mirada, la forma en que permaneció a su lado, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Mientras Elizabeth convivía con esa ausencia, una nueva esperanza surgía en el horizonte, el regreso del señor Bingley en Netherfield. La noticia cayó como música a los oídos de la señora Bennet, quien reanudó sus euforias y planes de boda para Jane. Pero para Elizabeth, había una sola pregunta: ¿estaría Darky con él? El reencuentro ocurrió semanas después, en una mañana de otoño, cuando las hojas doradas comenzaban a desprenderse de los árboles y el aire traía consigo la promesa del cambio. El señor Bingley llegó a la casa de los Bennet acompañado de Darky. El mundo de Elizabeth se detuvo. Él estaba allí, más sobrio que antes, con la misma postura firme, pero con una mirada que cargaba algo distinto. No era altivez, era nostalgia, era cautela, era amor contenido. Elizabeth lo saludó con una leve sonrisa y él respondió con una inclinación discreta. La presencia de otros les impidió cualquier diálogo más profundo en ese primer momento, pero el aire entre ellos ya no era el mismo. Algo había cambiado. En los días siguientes, Bingley volvió a cortejar a Jane con delicadeza y Darky se mantuvo al margen. Hablaba poco, observaba mucho. Con cada gesto de Elizabeth, parecía medir sus reacciones, como quien teme cruzar una frontera que un día estuvo prohibida. Elizabeth también dudaba. Quería acercarse, quería decir que lo sabía, que comprendía, que sentía, pero no sabía cómo. El orgullo aún era una cicatriz en ambos, una marca que, aunque diluida por el tiempo y los actos, todavía se insinuaba en cada pausa, en cada silencio, en cada mirada que no se prolongaba. Y entonces, como si el destino disfrutara jugando con las emociones humanas, el señor Bingley pidió la mano de Jane en matrimonio. La alegría fue general, sonrisas, lágrimas y brindis. La casa de los Bennet parecía una fiesta, menos para Elizabeth. Ella sonrió por su hermana, pero su corazón estaba apretado, porque sabía que el amor de Jane había encontrado su camino, y el suyo aún caminaba bajo la sombra del silencio de un hombre que lo había salvado todo, y que quizás, sin saberlo, también había salvado su propia alma. El compromiso entre Jane y Bingley trajo una nueva luz a la casa de los Bennet. La señora Bennet, ahora en éxtasis, casi flotaba por los pasillos,
ya haciendo planes para las próximas bodas, como si el destino finalmente se hubiese inclinado ante sus deseos. Y, de cierto modo, había realmente algo mágico en ese momento. El amor, verdadero y gentil, había vencido al tiempo, a la distancia y a los malentendidos. Pero Elizabeth, ella observaba todo con una sonrisa suave y un corazón inquieto. La felicidad de su hermana le daba esperanza, pero también revelaba la propia soledad que ahora habitaba sus silencios. No sentía resentimiento, al contrario, se sentía agradecida de que Jane hubiera encontrado a alguien tan puro como Bingley, pero sabía que su propia historia estaba suspendida, como una carta que nunca llegó a su destino. Fue entonces que, en una tarde tranquila, mientras bordaba junto a las ventanas abiertas de la sala, se anunció una visita inesperada. Lady Catherine de Bourgh, la noble, imponente y altiva como siempre, apareció ante Elizabeth como una tormenta disfrazada de formalidad. Sus ojos recorrían la casa con un desdén contenido, como quien examina cada rincón en busca de razones para confirmar su superioridad. La familia, atónita, no supo cómo reaccionar, pero Elizabeth, con la serenidad que ya había aprendido a cultivar, la recibió con respeto y firmeza. Tras los saludos, Lady Catherine exigió hablar con Elizabeth en privado. En el jardín, entre rosas que ya se marchitaban con el peso del otoño, la aristócrata reveló el motivo de su visita. «He recibido noticias perturbadoras, señorita Bennet», comenzó, con una voz cortante. «Dicen que mi sobrino, Fitzwilliam Darcy, tiene intenciones de pedirle matrimonio». Elizabeth sintió la sangre helarse. Aquello no era una pregunta, era una acusación. «No tengo conocimiento de tales intenciones», respondió, controlando la respiración. «Y si las tuviera, no creo que eso sea asunto suyo». Lady Catherine levantó el mentón, indignada. «El señor Darcy está prometido a mi hija desde la cuna. Esa unión entre usted y él sería una deshonra, un escándalo, una ruptura de todo lo que es decente y esperado». Elizabeth la miró fijamente. Cada palabra era como una daga, pero su corazón, ahora más firme que nunca, no se doblegó. «¿Y si él me ama?», preguntó, sin rodeos. «¿Y si yo lo amo?». Lady Catherine bufó, como si tal idea fuera absurda. «Jamás será aceptada. Usted es inferior, una joven sin fortuna, sin nombre, sin conexiones. No permita esta locura». Pero Elizabeth no se quedó callada. «Tal vez no tenga un título, pero tengo algo que usted parece haber perdido, integridad. Y si él me lo pide, no lo rechazaré». La noble partió furiosa, como una tormenta frustrada. Elizabeth regresó a casa con el corazón en llamas. Por primera vez, se permitió admitir, en voz alta, ella lo amaba, no importaba el pasado, las palabras dichas, los errores cometidos. Amaba a ese hombre, y ahora, solo quedaba saber si él aún la amaba también. La visita de Lady Catherine dejó huellas invisibles en el jardín y en el corazón de Elizabeth. Cada palabra pronunciada aquella tarde resonaba en su mente, no como advertencia, sino como confirmación. Era impresionante cómo, incluso sin intención, la altiva dama había revelado la verdad que Elizabeth más necesitaba oír, que Darcy aún pensaba en ella, porque nadie recorrería tal distancia con tanto ímpetu e ira, si el riesgo de amor entre ellos no fuese real. Esa noche, Elizabeth no durmió. Recordó cada instante vivido junto a Darcy, las miradas compartidas en silencio, las discusiones acaloradas, las sonrisas contenidas, y más que eso, recordó al hombre que, aun herido por su rechazo, encontró fuerzas para proteger a su familia del escándalo. Recordó la carta, el dolor en las palabras, el orgullo quebrado, y su propia ceguera. Ahora, no había más orgullo, ni máscaras, ni negación. Lo amaba, y ese amor era diferente de cualquier ilusión romántica que hubiese tenido alguna vez. Estaba construido sobre fallos, sobre crecimiento, sobre el coraje de ver al otro tal como es, y aún así, elegir quedarse, pero aún había tiempo. El día siguiente amaneció en silencio, como si el mundo esperara algo. Las hojas caían lentamente sobre los senderos de Longbourn, y el cielo tenía ese tono suave que precede una revelación. Elizabeth caminaba sola, buscando respuestas en el sonido de sus propios pasos. Entonces lo vio. Darcy venía hacia ella con pasos firmes,
pero sin apuro, el rostro serio, pero sereno. El viento desordenaba suavemente su cabello oscuro, y por un momento, Elizabeth temió que fuera una ilusión, un delirio nacido de la añoranza. Pero no lo era. Se detuvo frente a ella con el corazón en los ojos, y el mundo entero pareció guardar silencio para escuchar lo que estaba por venir. Lady Catherine me visitó, dijo él, con la voz baja, casi como si no quisiera asustar al momento. Elizabeth asintió. Ella también me buscó. Darky respiró hondo. He venido a saber si su respuesta ahora sería diferente a la de la última vez. Elizabeth lo miró a los ojos. Ya no había dudas, ni orgullo, ni distancia. Solo la verdad. Lo sería, respondió. Totalmente diferente. El silencio entre ellos estuvo cargado de todo lo que aún no había sido dicho. Y entonces, con un leve temblor en la voz, Darky preguntó, ¿puedo tener el honor de repetir la pregunta? Elizabeth sonrió, una sonrisa que no era de ironía, sino de entrega. ¿Puede? Y allí, sin el escenario de bailes iluminados, sin la pompa de los grandes salones, solo con el sonido de las hojas bajo los pies y el corazón latiendo fuerte, él pidió su mano, no como el hombre arrogante de antes, sino como alguien transformado por el amor, y ella aceptó, no por prestigio, no por riqueza, sino porque, al fin, el orgullo había dado paso a la humildad, y el prejuicio, al amor. Tras la propuesta, Elizabeth y Darky permanecieron uno al lado del otro durante largos minutos, sin decir una sola palabra, y, paradójicamente, fue en el silencio donde todo fue dicho. Lo que antes era tensión se volvió paz, lo que antes era distancia se transformó en presencia, y lo que antes era duda se convirtió en certeza. No había prisa en ese instante, era como si el tiempo supiera que, después de tantos desencuentros, ambos merecían esa pausa, ese momento de respiro donde el amor pudiera finalmente instalarse con calma. Darky la miraba como si la viera por primera vez, pero la verdad era que ahora la veía por completo, no como la joven vivaz que se atrevía a desafiarlo, ni como la mujer de origen modesto que la sociedad jamás aprobaría. La veía tal cual era, valiente, inteligente, honesta y capaz de amar con la misma intensidad con la que cuestionaba el mundo. Elizabeth, por su parte, se permitía sentir. La sensación de estar allí con él no era de sumisión ni de rendición, era de elección. Ella había elegido a Darky, no a pesar de sus defectos, sino por ellos, porque él también había aprendido, también había caído, también había crecido, y ahora estaban lado a lado, no uno por encima del otro. Ese mismo día, al regresar a casa, Elizabeth se sintió diferente, como si hubiese dejado atrás una versión de sí misma que ya no le pertenecía. Por primera vez, su alma estaba en paz con su historia, y aunque el futuro aún era incierto, sabía que no caminaría más sola. Durante la cena familiar, nadie notó su transformación. La señora Bennet, demasiado ocupada exaltando el compromiso de Jane, ni siquiera percibió la luz serena en los ojos de su hija del medio. El señor Bennet, sin embargo, la observó en silencio. Había algo nuevo en Elizabeth, algo calmo, algo firme, y ese algo tenía un nombre. En los días siguientes, Darky volvió a visitarla con frecuencia, ahora sin temores. Su presencia era natural, y hasta la señora Bennet, que antes lo consideraba demasiado arrogante, comenzó a verlo con otros ojos, especialmente al comprender que había sido él quien salvó al guía de la ruina. Elizabeth y Darky paseaban por los jardines como viejos amantes que ya han vivido una historia entera antes del primer beso, y aunque entre ellos el amor no se proclamaba con palabras grandilocuentes, estaba presente en cada gesto, en cada pausa, en cada mirada prolongada. Aún me parece un sueño, dijo ella, una tarde, mientras caminaban entre los árboles que empezaban a perder sus hojas. Para mí también, respondió él. Y aún así, ¿es lo más real que he vivido? Ella se detuvo y se volvió hacia él. ¿Cree que, si no hubiéramos pasado por todo aquello, tal vez nunca lo habría amado así? Él la miró con ternura, y yo jamás habría aprendido lo que significa amar de verdad. Allí, en ese instante, ambos comprendieron que el amor que los unía no era de esos fáciles, ni de los que nacen en noches de verano. Era un amor con raíces profundas, plantadas entre el orgullo y el dolor, entre la vergüenza
Y el perdón, un amor que se construyó con tiempo, con tropiezos, con silencios, y que ahora florecía con humildad. La brisa vespertina soplaba suavemente por los campos de Longbourn, danzando entre las hojas doradas del otoño, como si la propia naturaleza quisiera ser testigo de lo que el tiempo había transformado. Elizabeth y Darky caminaban despacio, alejándose de la casa, de las miradas, de las obligaciones sociales, buscando solamente encontrarse el uno al otro. Había algo en los ojos de él esa tarde, algo sereno, vulnerable, profundamente humano. Elizabeth, comenzó él, con una voz más baja que el viento, necesito decirte algo que he guardado durante mucho tiempo. Ella lo miró, con aprensión, pero dispuesta. Ya no había espacio para suposiciones entre ellos, solo para la verdad. La noche en que recibí la carta sobre la fuga del guía, supe que jamás sería capaz de ignorar el dolor que eso te causaría. Y a mí también. Elizabeth desvió la mirada, profundamente conmovida. Jamás imaginé que alguien haría tanto por mí sin esperar nada a cambio. Darky tomó su mano con suavidad, como quien sostiene un secreto precioso. Yo no sabía amar. Elizabeth sabía proteger, organizar, conquistar, pero amar, no. Fuiste tú quien me enseñó, con tu rechazo, con tu valentía, con tu lucidez. Elizabeth sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. No eran lágrimas de dolor, sino de eso que solo brota cuando algo dentro del alma finalmente se comprende. Y yo, que dijo ella, con la voz temblorosa, solo aprendí a amarte cuando dejé de luchar contra lo que sentía, cuando dejé de intentar demostrar que tenías razón, cuando dejé de resistirme a lo inevitable. Él la miró con una ternura que rozaba la reverencia. El amor que siento por ti ya no depende de aceptación ni aprobación. Es algo que llevo conmigo, incluso si nadie más lo comprende, incluso si jamás hubiera escuchado un sí, pero ahora que lo he escuchado. Elizabeth se acercó un poco más, sintiendo el calor de aquella confesión romper los últimos muros de su resistencia. Ahora que lo he escuchado, completó ella, solo quiero vivir este amor como es, o imperfecto, inesperado y real. Se sentaron sobre el césped ya cubierto de hojas secas. Los sonidos del mundo parecían lejanos, y allí, lado a lado, compartieron ese tipo de silencio que solo los corazones enamorados comprenden. Cuando me rechazaste, dijo él, mirando al cielo, pensé que lo había perdido todo, pero hoy veo que gané lo que jamás habría conquistado. Por mí mismo, una nueva mirada sobre mí, y sobre lo que realmente importa. Y yo, dijo Elizabeth, si no hubiera enfrentado mis propios prejuicios, habría perdido al amor de mi vida por una primera impresión equivocada. Darky sonrió, y por primera vez, ella vio en esa sonrisa la ligereza de un hombre que ya no llevaba armaduras. No somos los mismos, murmuró él. Y menos mal, respondió ella. El amor no nació a pesar de los cambios, nació a través de ellos. Y allí, en la sencillez de esa tarde, dos corazones que antes eran muros se convirtieron en puentes. Porque, al final, el amor no se trata de perfección, sino de quien decide quedarse y crecer a nuestro lado, incluso después de que todas las máscaras caen. Con el paso de los días, la relación entre Elizabeth y Darky se profundizaba en silencios tranquilos, miradas que lo decían todo y palabras, escogidas con el cuidado de quien ya no quiere herir, sino solo sanar. Ya no había juegos entre ellos, ya no había máscaras, y eso, para Elizabeth, era nuevo y aterrador en su belleza. Darky ya no era aquel hombre que ella juzgó arrogante, y tampoco ella era la joven que lo miraba con desprecio. Ahora eran otros, forjados por el dolor, moldeados por la duda, pulidos por las verdades duras que la vida los obligó a enfrentar. En una de esas mañanas suaves de octubre, caminaron juntos una vez más por los alrededores de Longbourn. Los campos estaban dorados, y el sol, aún tímido, pintaba de luz las hojas que caían con la gracia de una despedida. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, preguntó Elizabeth, con una sonrisa tímida. ¿Qué? Que todo en mi vida parecía estar en su sitio, hasta que tú apareciste. Darky la miró con ternura, y ahora, nada parece estar en su sitio. Y, sin embargo, todo tiene sentido. Él llevó su mano a los labios y la besó con delicadeza, como quien jura sin pronunciar palabra. Y allí, entre los árboles antiguos y los vientos familiares,
Darky reunió valor para decir algo que guardaba desde el principio. Elizabeth, no te amo porque cambiaste, te amo porque, a tu lado, quise cambiar. Ella sintió que el pecho se le apretaba, que la garganta se le cerraba. Nunca había escuchado algo tan simple y tan inmenso. ¿Tú me viste?, continuó él, cuando nadie más lo hizo, cuando ni yo mismo me veía. Me viste detrás del nombre, de la fortuna, de la frialdad, y no huiste. Me enfrentaste, sí, me desafiaste, pero te quedaste, y fue eso lo que me salvó de mí mismo. Elizabeth se detuvo, el viento sopló suave, y por un momento, todo alrededor pareció callar. Entonces, posó su mano sobre el pecho de él, sintiendo el corazón que latía con fuerza, pero con calma. ¿Y usted? Me salvó de creer que el amor era solo encanto. Me enseñó que el amor también es caída, también es reconstrucción, también es perdonar y ser perdonada. Sonrieron. Esa sonrisa íntima, reservada para quienes se reconocen en lo más profundo. Luego, Elizabeth lo llevó a una colina desde donde se podía ver toda la propiedad de Longbourn. Era el lugar donde, en su infancia, solía ir a soñar con el futuro, con un amor verdadero, con un hombre que la respetara, que la viera más allá de lo que todos veían. Y allí, sentada a su lado, comprendió que todo lo que había deseado estaba finalmente ante ella. Nunca imaginé que serías tú, susurró. Ni yo, respondió él. Y aún así, siempre fuiste tú. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro y se quedaron allí hasta que el sol comenzó a ocultarse. No se dijeron promesas en voz alta. No hubo fechas marcadas. Ningún para siempre proclamado a los cuatro vientos. Pero todo ya estaba sellado, porque algunas promesas no necesitan palabras, basta un corazón latiendo al mismo ritmo que el nuestro, para saber que estamos en casa. El amor, por más verdadero que sea, no camina ileso bajo la mirada del mundo, y con Elizabeth y Darky no sería diferente. Tras el compromiso de Hannah y Bingley, la noticia del vínculo entre Elizabeth y el señor Darky comenzó a esparcirse, primero en susurros, luego en comentarios indiscretos y, finalmente, en juicios descarados. La sociedad local, tan acostumbrada a mantener sus jerarquías invisibles, no sabía cómo reaccionar ante la unión entre la hija de un simple caballero rural y uno de los hombres más respetados y ricos del condado. Algunos los miraban con envidia, otros con burla disfrazada de cortesía. Incluso había quienes insinuaban que Elizabeth había aceptado a Darky solo por su fortuna. Era como si aquellos que siempre la habían ignorado ahora se sintieran con derecho a medir su valor. Elizabeth, sin embargo, no retrocedió. Ella conocía el tipo de amor que compartía con Darky, un amor que no nació del deslumbramiento, sino de la lucha, no de la fantasía, sino de la transformación mutua. Y era eso lo que le daba fuerza. Darky, por su parte, parecía ajeno a los comentarios, no por arrogancia, sino porque ahora, más que nunca, sabía lo que realmente importaba. Visitaba Longbourn con frecuencia, sin ostentación y sin prisa, con los ojos siempre atentos a Elizabeth, como si ella fuera su refugio, su norte. Pero fue durante una cena con amigos de la familia Bennet cuando Elizabeth enfrentó su mayor prueba. Uno de los invitados, un viejo conocido, siempre ávido por causar incomodidad en nombre de la sinceridad, insinuó, frente a todos, que Elizabeth debía sentirse halagada por haber ascendido tanto en la vida. La sala quedó en silencio. Algunos rieron con incomodidad, otros desviaron la mirada. Elizabeth, entonces, alzó la vista con una serenidad que acalló hasta el más atrevido de los cuchicheos. Ascender en la vida, dijo con una sonrisa tranquila, es una expresión que depende de desde donde se mire. Para algunos, ascender significa obtener títulos, dinero, influencia. Para mí, significa encontrar a alguien con quien puedo ser yo misma. Y eso, señores, no se mide en libras. Darky, a su lado, permaneció en silencio, pero su mano apretó levemente la de ella, en un gesto de aprobación y orgullo. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, bajo un cielo salpicado de estrellas, Elizabeth se desahogó. A veces me pregunto si siempre estaremos explicando nuestro amor a los demás. Darky se detuvo, la tomó por los hombros y la miró a los ojos. Quizás sí,
Pero no tenemos que hacerlo, porque quienes necesitan una explicación, jamás lo entenderán. Elizabeth lo abrazó. Allí, bajo la inmensidad del cielo, sintió que ya no había nada más que demostrar, ni a los demás, ni a sí misma. Ella había elegido, y había sido elegida. Y el mundo, bueno, el mundo seguiría diciendo lo que quisiera, pero ellos ya habían aprendido que, al final, lo que realmente resuena no son las voces ajenas, sino la voz del corazón. La serenidad de los días que siguieron fue como un bálsamo para Elizabeth. Después de tantas batallas internas, enfrentamientos silenciosos y palabras afiladas intercambiadas con Darky, ahora existía un silencio distinto entre ellos, ya no hecho de distancia, sino de complicidad, un silencio que decía, estamos aquí, juntos, y nada más importa. Aun con las lenguas afiladas de la sociedad y los juicios disfrazados de sonrisas, había algo inquebrantable entre ellos. Era como si, finalmente, ambos hubieran encontrado el terreno firme que siempre buscaron, no bajo sus pies, sino en la mirada del otro. Elizabeth comenzó a visitar Pemberley junto con sus tíos Gardiner en ocasiones puntuales, bajo el pretexto de la amistad entre las familias. Pero todos sabían, será amor. Una tarde, mientras caminaban por los salones vacíos de Pemberley, Darky se detuvo frente a un antiguo retrato de su madre. Elizabeth se acercó despacio, respetando el silencio que lo envolvía. «Era hermosa», susurró. «Elizabeth, lo era», respondió él. «Y bondadosa, pero jamás imaginé que un día presentaría a alguien que me recordara tanto su fortaleza». Elizabeth no respondió. Su corazón se apretó suavemente, no de tristeza, sino de gratitud. Aquel hombre, que alguna vez fue símbolo de orgullo, ahora era solo ternura. «Pemberley es vasto», continuó Darky, mirando el cuadro. «Pero nunca tuvo sentido hasta que supe que tú estarías en él». Fue una declaración susurrada, casi tímida, pero en ella había una verdad arrasadora. El amor de Darky no era exuberante, era denso, contenido, firme como las paredes de su casa. No necesitaba decir, «te amo», a cada paso. Lo demostraba, con acciones, con decisiones, con la forma en que la miraba cuando nadie más lo hacía. Elizabeth se sentía segura, pero no acomodada. Estaba viva, vibrante. No se había apagado para amarlo, y él jamás se lo exigiría en silencio. Al contrario, era como si Darky la empujara suavemente hacia adelante, como si dijera, sin palabras, «brilla, incluso si brillas más que yo». Y fue en uno de esos momentos de quietud, sentados juntos en la terraza de Pemberley, con el atardecer tiñendo el cielo de dorado y cobre, Elizabeth lo miró con los ojos humedecidos. «Todavía me asusta todo esto», confesó. «¿El qué?» «La idea de merecer ser amada así». Darky, siempre contenido, sonrió con suavidad y dijo, con la voz más grave y dulce que ella jamás le había oído, «amarte nunca fue una elección, fue un llamado, y responderlo fue lo mejor que he hecho en toda mi vida». Ella apoyó la cabeza en su hombro, y allí se quedaron hasta que aparecieron las estrellas. Entre risas suaves, recuerdos del pasado y planes susurrados para el futuro, comprendieron, en lo más profundo de sus almas, que su amor no necesitaba ser gritado a los cuatro vientos, no necesitaba grandilocuencia ni validación externa, porque el amor verdadero es aquel que, incluso en silencio, hace que todo dentro de uno grite, «aquí es donde pertenezco». Los preparativos para la boda de Jane y Bingley estaban a todo vapor, y la casa de los Bennet se había transformado en un torbellino de telas, flores, comentarios y expectativas. Elizabeth, observándolo todo con cierta distancia emocional, se sentía feliz por su hermana, pero también percibía cómo la felicidad ajena hacía que todos volvieran sus ojos hacia ella. Al fin y al cabo, si Jane se casaría con un caballero tan respetable, ¿qué se esperaría de Elizabeth? Ahora que Darky frecuentaba la casa con regularidad, había murmullos por todas partes, vecinas especulando, miradas largas en los bailes, y comentarios disfrazados de elogios. ¿Cómo? La señorita Bennet tiene una suerte fuera de lo común. Elizabeth respondía con cortesía, pero dentro de sí, algo la incomodaba. No era orgullo, era el hecho de que, para tantos, el amor siempre parecía tratarse de lo que se gana, como si casarse con Darky fuera un premio social, un ascenso, una suerte repentina.
Pero ella conocía la verdad. No amaba a Darky por su fortuna, ni por su nombre, ni por su prestigio. Lo amaba por todo aquello que nadie veía, por las transformaciones silenciosas, por la fuerza emocional, por el valor de mostrarse vulnerable, por el esfuerzo constante de ser mejor, no para el mundo, sino por ella. Y una tarde lluviosa, sentada con él en la sala de estar de Longbourn, Elizabeth decidió decir aquello que le quemaba el pecho. ¿Sabes? A veces pienso que todos te ven como un trofeo, y a mí como alguien que supo atrapar un buen partido. Darky levantó los ojos del libro que leía. Su mirada se posó sobre la de ella con ese tipo de paciencia que solo nace en el corazón de quien ama profundamente. ¿Y tú qué ves? Ella respiró hondo. Veo a un hombre que me desafió a ser mejor, que no me protegió de mis propias contradicciones, que me hizo odiarlo, y después respetarlo, y luego amarlo como nunca imaginé que sería posible. Él sonrió, una sonrisa leve, pero cargada de emoción, y yo veo a una mujer que me liberó de mí mismo, que arrancó las máscaras que ni siquiera sabía que llevaba puestas, que me enseñó que amar es exponer lo más frágil de nosotros sin miedo a ser rechazados. Elizabeth le tomó la mano. Amarte fue el camino más difícil que pude haber elegido, pero también el más verdadero. Darky apretó suavemente sus dedos. Agradezco cada una de tus negativas, cada palabra dura, cada vez que me dijiste la verdad cuando nadie más tuvo el valor, porque fueron esos momentos los que me permitieron encontrarte y encontrarme. Se miraron largamente. Allí no estaba la señorita Bennet de origen modesto, ni el señor Darky, dueño de Pemberley. Solo había dos corazones que se habían reconocido, no por apariencias, sino por esencia, y tal vez ese sea el secreto del amor duradero. No nace de la perfección, sino de la aceptación valiente de la imperfección, porque amar a alguien es decir, día tras día, veo quién eres realmente, y aún así, te elijo. La boda de Hannes se acercaba con la dulzura de las últimas flores del verano. Longbourn, antes escenario de días comunes y preocupaciones cotidianas, ahora vibraba con un brillo nuevo, casi mágico. Las hermanas corrían de un lado a otro. La señora Bennet apenas podía contener el entusiasmo, y hasta el señor Bennet, en su silencio característico, esbozaba pequeñas sonrisas de orgullo y ternura. Elizabeth, sin embargo, vivía en un compás propio. Veía en Jane y Bingley una especie de amor suave, casi inocente, un sentimiento que floreció con gentileza, sin grandes obstáculos, sin palabras no dichas. Era bello e inspirador, pero distinto al que ella vivía con Darky, porque el amor entre ella y Darky estaba hecho de caminos tortuosos, de enfrentamientos y cicatrices, de transformación. Era como si cada paso que los acercaba ahora fuese conquistado con conciencia, y por eso, más valioso. Una tarde especialmente tranquila, Elizabeth caminaba sola por el campo, los pies hundiéndose levemente en la tierra húmeda. Los vientos de otoño ya anunciaban las despedidas de la estación, y ella se preguntaba cómo sería su vida lejos de allí, cómo sería pertenecer a otro lugar, a otra casa, a otra historia. La respuesta llegó en pasos conocidos. Darky la alcanzó, sin alarde, como solía hacer, simplemente se colocó a su lado. No dijo nada, y ella tampoco necesitó decir. Solo caminaron juntos, como si el silencio entre ellos fuera más íntimo que cualquier conversación. ¿Sientes miedo?, preguntó ella de repente. ¿De qué? De todo esto, de lo que dejamos atrás, de lo que estamos por construir. Darky reflexionó antes de responder. Sí, siento, pero no de lo que vendrá. Lo que me asusta es la posibilidad de no darte lo que mereces, de no ser, cada día, el hombre que tuviste cuando nadie más me vio. Elizabeth se detuvo. Se giró hacia él, los ojos llorosos, pero firmes. El amor que siento por ti no nació de lo que hiciste, nació de lo que llegaste a ser, de lo que tuviste el valor de enfrentar, de lo que tuviste la humildad de revisar. No necesitas ser perfecto, Darky, solo necesitas seguir siendo verdadero. Él se acercó, tomando con delicadeza su mano, como quien sostiene su propio destino. Entonces prométeme algo, dijo él. ¿Qué? ¿Qué? Cuando lleguen los días difíciles, ¿por qué? Llegarán, vas a recordar todo lo que superamos para llegar hasta aquí, y que no importa lo que diga el mundo, o lo que traiga el tiempo,
no soltarás mi mano. Elizabeth sonrió, con los ojos brillando. Lo prometo. Pero solo si tú prometes lo mismo. Darky devolvió la sonrisa, emocionado. Lo prometo. Por primera vez en mi vida, con toda la certeza que puede tener un corazón, y allí, en aquel campo que había sido escenario de tantos dilemas, nació algo nuevo, no solo una promesa, sino un pacto silencioso, un compromiso con la verdad, con el crecimiento, con el amor real, ese que no huye cuando duele, que no cede cuando el mundo aprieta, que no se deshace en las pequeñas fracturas de la vida. Sabían que su amor no sería un cuento de hadas, pero sería verdadero, y por eso mismo, eterno. La fecha de la boda de Jane y Bingley se acercaba, y con ella, todas las miradas se volvían hacia Elizabeth. El vecindario ya susurraba sobre un segundo compromiso, aún no anunciado, pero visiblemente inevitable. Las especulaciones llenaban las calles y los salones con una ansiedad disfrazada de curiosidad. Pero dentro de Elizabeth había una última duda, no sobre el amor que sentía por Darky, ese ya estaba claro, de cristalino, de imposible de negar, sino sobre sí misma. ¿Estaría realmente lista? Ser amada por un hombre como Darky era un privilegio raro, pero también una responsabilidad. Silenciosa. ¿Estaría preparada para vivir a la altura de la mujer que él veía al mirarla? ¿Estaría lista para dejar atrás el mundo sencillo de Longbourn, su familia caótica, sus hábitos entrañables, sus raíces? En una noche fría, antes de dormir, Elizabeth observaba por la ventana la neblina cubriendo los campos. Todo estaba en silencio, pero su mente hervía. Tomó un trozo de papel. Sin saber exactamente por qué, comenzó a escribir una carta, no para enviarla, solo para entenderse a sí misma. Querido Darky, a veces me pregunto si sabré ser tu esposa, no por miedo a lo que vendrá, sino por miedo a no ser suficiente. Me miras con ojos tan generosos que me asusta, pero si hay una certeza en mí, es que nunca he querido tanto caminar al lado de alguien. Aun con todas mis imperfecciones, soy tuya. Dobló el papel y lo guardó en un cajón. Tal vez nunca lo mostraría, pero necesitaba que esas palabras existieran en algún lugar fuera del corazón. A la mañana siguiente, encontró a Darky en el bosque que rodeaba la propiedad de los Bennet. El frío hacía que las palabras fueran más contenidas, pero el calor entre ellos era innegable. ¿Estás pensativa?, dijo él, después de unos minutos de silencio. Lo estoy, pero no es tristeza. Él la miró con ternura, esperando que dijera más. Elizabeth respiró hondo. Nunca he dudado de que te amo, pero ayer dudé de mí. Por un instante, me pregunté si merezco todo esto, si sabré caminar a tu lado con la dignidad que mereces. Darky extendió la mano, tocando su rostro con la suavidad de quien ya ha amado con dolor. Elizabeth, lo único que deseo es caminar a tu lado, en los días buenos y en los difíciles. Cuando estés segura, y cuando tengas miedo, no tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú. Ella cerró los ojos por un instante, absorbiendo cada palabra. Cuando los abrió, en ellos brillaba la decisión que faltaba. Entonces llévame a donde quieras, porque el lugar donde estés será mi hogar. Darky sonrió, una sonrisa llena de emoción contenida, alivio, gratitud. Nunca más estaré solo. Caminaron de regreso tomados de la mano, y ahora, ninguna duda los acompañaba, porque el amor verdadero no es el que nunca duda, es el que, incluso con miedo, elige seguir adelante. Mientras los preparativos finales para la boda de Jane ocupaban los salones y los pensamientos de todos en Longbourn, Elizabeth sentía que su propia historia se acercaba al clímax, ese instante silencioso entre el antes y el después, en el que toda una vida cambia sin previo aviso. Darky seguía presente, no con prisa, no con exigencias, sino con constancia. La miraba como quien sabe que, incluso después de escuchar un sí, aún es necesario seguir mereciendo, y esa entrega diaria, silenciosa y firme, era lo que más encantaba a Elizabeth. Pero había algo que aún necesitaba hacer antes de dar el paso definitivo. Aquella noche, al llegar a su cuarto, abrió el cajón donde había guardado la carta que le escribiera días antes, en medio del miedo y la duda. Leyó cada línea con los ojos humedecidos. Era sincera, imperfecta, real, y entonces decidió reescribirla, no para enviarla, sino para recordarse, cada día,
del camino que había recorrido hasta allí. Tomó una hoja nueva, sumergió la pluma en tinta y, con mano firme y el corazón en calma, escribió: Fitzwilliam, te amé antes de saber que te amaba. Te amé cuando te combatí, cuando te enfrenté, cuando te rechacé. Te amé porque, incluso cuando yo negaba, tú permanecías, porque te despojabas del orgullo en cada gesto, en cada silencio, en cada elección. Y hoy, al mirar todo lo que vivimos, no tengo dudas, si el amor verdadero existe, no grita, permanece. Gracias por permanecer. Elizabeth dobló la carta y la guardó dentro de un libro de poesía, no para olvidarla, sino para conservarla como una memoria viva de un amor que no nació fácil, y que por eso mismo valía tanto. A la mañana siguiente, el Sr. Bennet llamó a Elizabeth para una conversación a solas. Era un hombre contenido, pero dotado de una sensibilidad rara, y en ese momento había ternura en sus ojos. Mi querida, dijo él, mirándola con una media sonrisa, no voy a preguntarte si amas al Sr. Darcy, porque ya vi en tu mirada todas las respuestas. Pero necesito saber, ¿él te hace feliz? Elizabeth tardó en responder, no porque tuviera dudas, sino porque había tanto sentimiento en esa pregunta, que merecía una respuesta a su altura. Él me hace verdadera, dijo, finalmente, y eso es más grande que cualquier felicidad pasajera. El Sr. Bennet asintió, emocionado. Entonces sé suya, y sé tuya, porque si algo he aprendido a lo largo de la vida, es que el amor solo vale la pena cuando no nos apaga, sino que nos revela. Elizabeth lo abrazó con fuerza, y allí, en ese gesto simple entre padre e hija, se sellaba el último lazo antes de la partida. Afuera, Darcy la esperaba, con los ojos fijos en ella como si cada paso fuese sagrado, y ella caminó hacia él, no como quien se entrega, sino como quien elige. El día amaneció cubierto por una niebla suave, como si incluso el cielo deseara proteger ese momento de cualquier mirada apresurada. La boda de Jane y Bingley ocurriría en pocas horas, y la casa de los Bennet era un enredo de voces, telas y emoción, pero para Elizabeth nada era más nítido que la presencia constante y silenciosa de Darcy. Habían caminado hasta allí como quien atraviesa un campo minado de malentendidos, heridas y palabras duras, y ahora estaban a un paso de un nuevo tiempo, un tiempo que ya no exigía pruebas, sino entrega. Mientras Jane se preparaba para el altar, con los ojos humedecidos y las manos temblorosas de alegría, Elizabeth se retiró por un momento al jardín. Necesitaba aire, silencio, volver a sí misma, y fue allí donde él la encontró. Darcy no dijo nada al acercarse, solo caminó hacia ella, deteniéndose a pocos pasos. Sus ojos recorrían el rostro de ella como si quisiera memorizar cada rasgo, cada sombra, cada rastro de duda que aún pudiera quedar. Elizabeth sonrió, con los ojos brillando. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos? ¿Cómo olvidarlo?, respondió él. Fue allí donde comencé a perder el control, y yo comencé a protegerme, añadió ella, pero mira dónde estamos ahora, ya no intentando vencer al otro, sino caminando lado a lado. Darcy dio un paso más, extendiéndole la mano. No soy el hombre más fácil del mundo, Elizabeth, pero por ti, aprendí a ser alguien mejor, y seguiré aprendiendo, cada día. Si quieres ser mi esposa. Ella lo miró con ternura. Sin apuro, quiero. 2 palabras simples, pero cargadas de todo lo que vino antes, de noches en vela, de lágrimas contenidas, de cartas escondidas, de verdades que costaron ser dichas. Entonces, dijo él, emocionado, cuando Jane diga su sí, debes saber que, en mi corazón, yo también estaré diciendo el mío. Elizabeth apretó su mano con firmeza, y yo el mío, con toda la certeza de lo que somos y de lo que aún seremos. El tiempo pareció suspenderse. El jardín, con sus flores dormidas y hojas doradas, fue testigo silencioso de una promesa que no necesitaba ceremonia. Más tarde, en la iglesia, mientras Jane caminaba hacia Bingley, bajo las miradas orgullosas de la familia y los invitados, Elizabeth y Darcy se intercambiaron una mirada que nadie más notó. Pero allí, entre las palabras sagradas del matrimonio de su hermana, nació, en silencio, otro compromiso. Un compromiso hecho de crecimiento mutuo, de aceptación profunda, de amor verdadero. No necesitaron altar, ni testigos, ni promesas en
voz alta, porque cuando dos corazones se reconocen en su esencia, él, sí, ya fue dicho mucho antes de que las palabras lo pronunciaran, el sol atravesaba suavemente los vitrales de Pemberley, proyectando reflejos dorados sobre los mármoles del vestíbulo principal. Elizabeth observaba, en silencio, cada detalle de aquel lugar que ahora pasaría a llamar hogar, las paredes altas, los corredores infinitos, los retratos ancestrales. Todo respiraba historia, tradición, prestigio, pero lo que más le llamaba la atención no era la imponencia, era la quietud. Pemberley no gritaba riqueza, susurraba pertenencia, y en ese susurro, Elizabeth se sintió parte. Tras la boda de Jane y Bingley, los preparativos para la unión entre ella y Darcy continuaron con más discreción, sin exageraciones, sin alardes. El amor que construyeron era demasiado íntimo para perderse en grandes apariencias. Ambos sabían que no necesitaban demostrar nada al mundo porque ya se lo habían demostrado todo el uno al otro. Aquella mañana, Darcy llevó a Elizabeth a la biblioteca de Pemberley, una sala con ventanas amplias, paredes repletas de libros y una chimenea encendida como un antiguo abrazo. Siempre imaginé que, si algún día me casaba, mi esposa odiaría los libros, dijo él, con una sonrisa leve, y yo siempre creí que, si algún día amaba a alguien, él no sabría qué hacer con mi mente inquieta, respondió ella, riendo. Estaban en casa, no solo en la propiedad, sino el uno en el otro. Darcy, que antes parecía hecho de piedra, ahora se mostraba ligero, casi juguetón, y Elizabeth, oye, en otro tiempo había hecho de la resistencia una armadura, ahora caminaba con el pecho abierto, sin miedo a perderse porque sabía que ya había sido encontrada. En un gesto simbólico, Darcy le entregó una pequeña llave, es de la torre oeste, un lugar que nadie visita desde hace años. Quiero que sea tu espacio, para escribir, leer, soñar, o simplemente existir. Elizabeth sostuvo la llave con los ojos brillando. No era solo una llave para una habitación, era el gesto de un hombre, que decía, sin palabras, no solo te quiero en mi vida, quiero que seas libre dentro de ella. Más tarde, ambos caminaron junto al lago, en silencio. La brisa era fría, pero el calor entre ellos bastaba. Pemberley parece un sueño, dijo Elizabeth, pero lo que más me encanta es como todo aquí tiene tu alma, y ahora, de algún modo, también tendrá la mía. Darcy la miró con ternura. Esperé mucho tiempo para que esta casa tuviera vida. Siempre fue bella, pero ahora está viva, porque tú estás aquí. Elizabeth sonrió. ¿Y tú, te sientes distinto? Sí, por primera vez, me siento completo. En ese instante, ninguna sombra del pasado se atrevía a acercarse. No había más orgullo, ni culpa, ni viejas heridas, solo dos corazones que habían sobrevivido a sus propias defensas y que ahora sabían descansar. Pemberley ya no era solo un símbolo de riqueza, era, ahora, el hogar de un amor que había atravesado juicios, escándalos, rechazos, y que, al final, eligió quedarse. Algunas semanas después de su llegada definitiva a Pemberley, Elizabeth exploraba una habitación que aún no conocía bien, un antiguo salón de lectura, con muebles cubiertos por telas finas, como si desde hacía mucho nadie se atreviera a perturbar el silencio de aquel lugar. Mientras caminaba con delicadeza entre los tapizados antiguos y los retratos polvorientos de los antepasados de Darcy, sus ojos fueron atraídos por una pequeña cómoda de madera oscura en un rincón del salón. Al abrir uno de los cajones, encontró una caja de cartas, sellos antiguos, caligrafías precisas, cintas amarillentas por el tiempo, un relicario de historias silenciosas. Entre tantas cartas había una, de trazos firmes y líneas muy familiares. Era la carta, aquella que Darcy le había entregado tras el rechazo, aquella que reveló su alma por primera vez, la carta que lo cambió todo. Elizabeth se sentó con la caja en el regazo y volvió a leer el contenido con ojos ahora transformados. Las palabras, que antes herían y sanaban al mismo tiempo, ahora sonaban como un susurro dulce de un amor que insistió en permanecer, incluso cuando todo decía que no debía. Darcy entró en la sala y la encontró allí, perdida en sus propios recuerdos. Guardé esa carta, dijo él, sentándose a su lado, no porque necesitara recordarla,
sino porque quería perdonarme por todo lo que fui antes de escribir cada palabra. Elizabeth lo miró con ternura, había algo solemne en aquel momento, como si estuvieran cerrando un ciclo. ¿Y yo?, respondió ella, solo pude amarte de verdad cuando comprendí al hombre que tuviste el valor de ser en esa carta, sin máscaras, sin armaduras. Él tomó la carta en sus manos y la releyó con una sonrisa nostálgica, como quien revisita una versión antigua de sí mismo con respeto y compasión. A veces creo que no fui yo quien escribió esto, si fuiste, pero era el tú que aún estaba naciendo, el que solo apareció porque me amaste, incluso cuando yo aún no sabía cómo amarte de vuelta. Darky bajó la mirada, conmovido. Cuando volvió a mirarla, tenía lágrimas contenidas en los ojos. Nunca sabré qué hice para merecer ser amado por alguien como tú. Elizabeth acarició su rostro con delicadeza. Tuviste el valor de cambiar, de reconocer tus errores, de despojarte de tu nombre para ser simplemente un hombre. Eso es raro y profundamente hermoso. Luego colocó la carta de nuevo en la caja y la cerró con cuidado. Vamos a guardar esto, lo dijo, no como recuerdo del dolor, sino como testimonio de todo lo que superamos, porque solo quien ha caído tan hondo sabe valorar el amor que se levanta sobre los escombros. Darky asintió. Juntos se levantaron y volvieron a caminar por Pemberley, como quien avanza por las páginas de un libro que, después de muchas tormentas, finalmente entra en el capítulo de la calma. Las cartas permanecerían allí, como relicarios de lo que fue, de lo que casi se perdió, y de lo que renació, porque el amor verdadero, antes de vivirse en plenitud, muchas veces necesita ser leído entre líneas, o guardado en silencio, y conquistado, palabra por palabra. La vida en Pemberley comenzó a tomar ritmo, como una canción que encuentra su compás tras las primeras notas inciertas. Elizabeth, ahora señora de la casa, se movía por los pasillos con la ligereza de quien pertenece, no por imposición, sino por esencia. Las criadas la respetaban con admiración genuina. Los administradores de la propiedad pronto reconocieron su sabiduría práctica e incluso los habitantes de la región, que antes la observaban con recelo, empezaron a ver en ella una fuerza silenciosa pero innegable. Darky la observaba con reverencia, como quien presencia cada día el milagro discreto de la transformación, y no era raro que ella los sorprendiera sonriendo, como si aún se preguntara cómo había logrado conquistar a alguien como ella. Pero en medio de la armonía de la nueva rutina, una visita inesperada traería ecos del pasado y una última oportunidad de reconciliación con su propia historia. Una tarde, un billete fue entregado a Elizabeth. Estaba firmado por George Wickham. Leyó la firma como quien abre una herida olvidada. Wickham estaba de paso por la región junto a Lidia y, por alguna razón, de orgullo disfrazado de cortesía, había solicitado una breve audiencia. Solo con ella, sin Darky. Elizabeth dudó. Todo en su alma le gritaba que no reviviera aquel dolor, que no ofreciera ni un minuto de su paz a quien tanto la había herido. Pero una parte de ella, la misma que había aprendido a amar a Darky, no por quien era, sino por quien tuvo el valor de convertirse, la empujó hacia ese encuentro. Se encontraron en un pequeño salón del ala sur de Pemberley. Wickham estaba visiblemente cambiado, más abatido, más seco, pero la sonrisa fingida aún estaba allí, como una sombra del hombre que alguna vez casi engañó su corazón. Señorita Bennet, dijo él, con una leve inclinación, intentando recuperar un encanto que ya no convencía. Señora Darky, corrigió ella, con voz firme y serena. Wickham bajó la mirada. Por primera vez, sin máscaras. Solo he venido a agradecerle por lo que hizo por Lidia, por mantener su dignidad, incluso cuando tenía todos los motivos para desear lo contrario. Elizabeth mantuvo la mirada sobre él. Sentía lástima, pero ya no rencor. El amor por Darky, y todo lo que había vivido hasta entonces, le había sanado en lugares donde antes solo había dolor. Espero que haya aprendido con lo que perdió, dijo ella, con una dulzura que dolía más que cualquier reproche, porque algunos errores no pueden repararse, pero al menos pueden enseñarnos. Wickham asintió, y se marchó sin justificarse, sin explicaciones. Simplemente se fue. Más tarde, Elizabeth le contó a Darky sobre el encuentro. Él la escuchó, en silencio, con la serenidad de quien sabe que nada del pasado puede ya tocarlos. Eres más generosa de lo que yo sería,
dijo él. No se trata de generosidad, respondió ella. Se trata de libertad, y me niego a darle a alguien como él el poder de cargar con alguna parte de mi presente. Darky la abrazó, profundamente conmovido por su fortaleza. Esa noche, mientras la luz de la luna plateaba los campos de Pemberley, Elizabeth comprendió una última lección. El amor verdadero no nos protege de las heridas del pasado, pero nos enseña a no vivir más a través de ellas. Y cuando por fin somos libres de lo que nos hirió, podemos, al fin, vivir plenamente aquello que nos sana. El otoño comenzaba a dar paso al invierno en Pemberley. Las hojas que antes danzaban al viento ahora cubrían los jardines como una alfombra de recuerdos. Cada color, cada brisa fría, que parecía susurrar que una nueva estación se aproximaba, no solo en el tiempo, sino en la vida de Elizabeth y Darky. Los preparativos para la ceremonia íntima entre ellos habían sido sencillos, discretos, exactamente como deseaban. Al fin y al cabo, para dos corazones que ya habían atravesado tantos abismos, el lujo estaba en las miradas, en las promesas silenciosas, en las manos que sabían dónde descansar. En la mañana del matrimonio, Elizabeth despertó antes del amanecer, caminó sola por los pasillos de Pemberley, con los pies descalzos tocando el frío del mármol, sintiendo como la casa respiraba en silencio. No había miedo, había calma, como si su corazón reconociera el camino antes incluso de abrirlo. En el invernadero, encontró a Darky. Él también estaba despierto. Se vestía aún sin prisa, observando el cielo aclararse tras los cristales empañados. Al verla, sonrió con ese asombro sereno de quien encuentra algo bello donde no lo esperaba. No podía dormir, dijo ella. Yo tampoco. Creo que tememos más lo que ya conocemos que lo que aún está por venir. Elizabeth se acercó y tomó su mano. Y aún así, aquí estamos. Darky la miró con profundidad. Porque en ti, Elizabeth, encontré no solo el amor, sino el valor de ser quien nunca imaginé que podía ser. Y yo encontré en ti, dijo ella, la libertad de amar sin perderme. Aquella tarde, ante pocas personas, entre ellas Hannah y Bingley, los tíos Gardiner y el Sr. Bennet, los dos dijeron, sí, pero la verdad es que ese sí no nació allí. Ese sí existía desde el momento en que Darky escribió su primera carta con las manos temblorosas de arrepentimiento, desde el instante en que Elizabeth leyó esas palabras y eligió mirar de nuevo, desde cuando, incluso heridos, decidieron no rendirse. La ceremonia fue sencilla. Las palabras, pocas, pero los ojos, lo decían todo. Elizabeth vestía un atuendo simple, de telas ligeras, sin adornos extravagantes, pero para Darky, ella parecía llevar consigo el verdadero significado del amor que había buscado toda su vida. Cuando sus manos se encontraron en el altar, el mundo pareció alinearse alrededor de ese toque. Contigo, dijo Darky, aprendí que el amor no se trata de lo que merecemos, sino de lo que tenemos el valor de vivir. Y contigo, respondió Elizabeth, aprendí que amar es, ante todo, permitir que el otro nos transforme. Y entonces, bajo un cielo ligeramente gris, con los árboles como testigos y el viento soplando, como una antigua bendición, los dos se hicieron uno, no por contrato, sino por elección, por persistencia, por un amor que insistió, incluso cuando todo parecía decir que no funcionaría. Y allí, en el momento más sereno de todos, lo que antes fue orgullo y prejuicio, se volvió admiración y entrega. Cuando se cerraron las puertas de la pequeña capilla de Pemberley, no fue el final de una ceremonia, fue el comienzo de una nueva historia. Elizabeth y Darky no regresaron a casa como dos que se casan, sino como dos que eligieron caminar juntos, cada día, incluso sin garantías, y con el tiempo, aquella unión, que nació del conflicto, se transformó en el pilar de una vida marcada por intercambios sinceros, aprendizajes y un amor que no dependía de la perfección, sino de la presencia. Elizabeth, con su mirada atenta y alma cuestionadora, se convirtió en mucho más que la señora de Pemberley. Se volvió el corazón de la casa, el soplo de frescura entre paredes centenarias, y Darky dejó de ser el hombre que temía ser juzgado, para convertirse en aquel que sabía escuchar, cambiar y, sobre todo, amar sin reservas. Discutieron, sí, hubo días en los que el silencio pesó más que las palabras, pero en cada reencuentro, en cada disculpa susurrada bajo las cobijas,
En cada mirada intercambiada frente al amanecer, algo valioso se reafirmaba, el compromiso de permanecer, porque su amor no se hizo de promesas grandiosas, sino de gestos cotidianos, de tazas de té servidas en silencio cuando llegaba la tristeza, de risas compartidas entre libros antiguos, de manos entrelazadas frente a la tormenta. Hoy, quizás no queden registros oficiales de aquella boda discreta. Quizás las generaciones futuras no conozcan los detalles de cómo dos mundos opuestos se unieron, pero si algún día alguien pregunta qué es el amor verdadero, que cuenten la historia de Elizabeth y Darky, porque ese amor no se apagó con el tiempo. Atravesó estaciones perdidas, desafíos, echó raíces profundas donde antes solo había orgullo y prejuicio. ¿Y tú? Que has llegado hasta aquí. Quizás también hayas creído en el amor, quizás estás esperando a alguien que vea